Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de instruir a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy el Evangelio tiene, por así decir, 3 temas muy interesantes. El primer tema es algo que escuchando por ahí a un sacerdote que hace sus videos en el YouTube, el padre Raúl Sánchez. Creo que fue de hace 8 días más o menos que lo vi, y pues casi lo acababa de subir, y decía acerca de algo que está pasando en la iglesia, que es pues una separación, y el padre decía, lo pueden ver ahí en el YouTube, que existe un cisma tácito, no jurídico. La iglesia no se ha separado, pero parece que sus miembros sí. ¿Por qué? Porque unos están contra otros, que si unos dicen esto y le atacan a otros, y otros dicen lo contrario, y pues ahorita la iglesia está viviendo así. Y también citaba pues ese sínodo de Alemania, en donde pues se está buscando, o se está promoviendo, o se está poniendo en la mesa pues lo que es parte de la moral cristiana, que desde la misma Biblia la encontramos. Pues diciendo que pues los matrimonios de homosexuales tienen que ser también bien recibidos en la iglesia y celebrarse en la iglesia. Y por ahí el padre hablaba de un sacerdote que es, bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero creo que se apellida James Martin, o ese es su nombre. Ahorita no recuerdo el nombre que dice el padre. Y dice que es uno de los que lo está pues diciendo. Y en otro video hablaba de una monjita que dice que pues el aborto tiene que ser permitido por la iglesia, y tantas cosas que a veces decimos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el espíritu del mundo. Y es algo que el Señor dice, pues los que van a estar en contra de ustedes son los de su propia familia. Y es así. ¿Cuántas veces podemos ver que entre los mismos grupos parroquiales, ya no hay que irnos tan arriba, a veces hasta los mismos grupos parroquiales están de que no, es que yo soy del grupo fulanito y tú eres del grupo sutanito, es que no, yo tengo que hacer esto y tú no puedes meterte aquí, no es que yo hago esto, es que yo hago lo otro? Y cuántas veces posiblemente vemos cómo se va desmoronando esa unidad que el Señor nos pide. Por ahí hay un canto, no me acuerdo si era de ofertorio o de comunión, pero decía, compartamos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor;
oh Padre nuestro. ¿Y cuántas veces nosotros somos los mismos que en lugar de traer paz, ponemos la guerra? En lugar de traer amor, ponemos el odio. Y porque tenemos nuestra postura y la defendemos férreamente, y pues podríamos decir, qué bueno que está viendo su postura, pero como vi en un video que pasaron ahí de una situación que creo que es parte de una película, pero pues ahí la pusieron en las redes sociales, y donde decía, es que yo siempre tomo muy buenas decisiones y siempre me aferro a ellas. Posiblemente me equivoque, pero yo soy aferrado a mis ideas. Pues sí, pero si estás aferrado a tus ideas, entonces no estás viviendo en la verdad. Y el Señor quiere que vivamos en la verdad. Por eso Él ha venido a traernos la verdad. Y hasta San Juan, en su carta, creo que sí es en su carta o es en su evangelio, perdón, ahorita no recuerdo, pero dice, la verdad los hará libres. Y aquí tendremos que descubrir cuál es la verdad. La verdad es que Dios es nuestro Padre que nos ama, pero como vamos a ir viendo, también quiere que sigamos pues precisamente su voluntad. Y es ahí donde podemos entrar en lo que es la primera lectura. El Señor dice, no me son gratas sus fiestas, su oración no le escucho. ¿Por qué? Porque por un lado, ay Señor, ayúdame, pero por el otro estamos haciendo todo lo que no es la voluntad de Dios. Y eso nos puede pasar el día de hoy. Por eso el Señor viene a advertirnos que tenemos que cambiar ahora sí, de pensamiento, de acciones. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Ahorita vemos esta parte, pero después va a decir, arrepiéntanse, conviértanse, yo quiero más un corazón arrepentido que todos los sacrificios que me puedan hacer. Y eso pues también en los Salmos. No aceptarás ofrendas ni holocaustos, pero te traigo mi corazón contrito, y ese sí lo vas a aceptar. Y es precisamente aquí tenemos que vivir esa contrición. ¿Para qué? Para siempre hacer lo que Dios pide. Y luego viene en el Evangelio, segundo tema, que es el que no ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, no es digno de mí. Y luego es ahí la otra, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir que el hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil. No es fácil, pero sí va a ser que más fácilmente podamos vivir de una manera correcta. Cada decisión que tomemos tratando de cumplir la voluntad de Dios, pues va a costar, y a veces va a costar mucho, pero vamos a tener la satisfacción de que vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y va a ser más fácil descubrir que Dios nos ama. Y aquí podemos descubrir qué tanto hemos ido avanzando. ¿Todavía hago lo que yo quiero o hago la voluntad de Dios? Ahorita en este tiempo de confinamiento, ¿cuántas veces podemos tener todo el tiempo del mundo? Y podremos preguntarnos, ¿y qué es lo que hacemos? Ay, no, pues es que veo la tele, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro. Y podríamos preguntar, ¿y la oración? ¿Y el encuentro con Dios? Bien, gracias. Y antiguamente podríamos decir, no, pues es que como tengo que ir a trabajar, luego tengo esto, pues ya no tengo tiempo para la oración. Y ahorita que tenemos todo el tiempo, ¿qué tanto hemos avanzado en ese punto de hacer más oración? ¿O qué tanto pues hemos hecho hasta a veces menos oración? ¿Por qué? Porque el mundo nos atrae, el mundo nos lleva. Y es como decía un meme, está un supermercado, una peluquería y la iglesia, y el padrecito allá afuera viendo la cola en el supermercado, viendo la cola en la peluquería, y así como que nada más diciendo, ay, creo que Dios todavía no es necesario. ¿Y cuántas veces por ahí en una parroquia de aquí de nuestra arquidiócesis, podríamos decir que, como se dice en el argot, les dieron su periodicazo, ay, parroquia fulanita de tal celebra misas en tiempo de coronavirus? Y la gente va, bueno, pues en primer lugar yo creo que si la gente va, pues también es parte de la responsabilidad
de cada una de las personas. No creo que haya salido el padrecito y llevaslo metido a la fuerza a los feligreses, obviamente. Pero pues podemos quejarnos de eso. Pero pues en el tianguis, y aquí pues en Montemaría se pone los domingos y los miércoles, y esos 2 días pues uno sale y el titipuchal de gente por ahí. En la parroquia Santiago Apóstol, donde presto mis servicios, pues está un parquecito y el titipuchal de gente. Y luego creo que se pone el tianguis, ya como tianguis, martes y domingo. Y el titipuchal de gente. Y ahí nadie dice que se va a contagiar, ahí nadie dice nada. Pero nada más se trata de Dios. No, es que no podemos ir porque, nos vayamos a contagiar. Y es precisamente algunos jóvenes que ya están ahí ansiosos para ver cuándo les abren el cine. Y como dijeron, bueno, pues es que aunque abran el cine, pues no ha habido estrenos, así que nada más van a poner pues puras películas que ya han visto posiblemente muchas veces en el cine, pero no importa, es que queremos ver en la pantallota con el sonidote. Pues sí, pero vemos las cosas según el mundo, no las vemos según Dios. Por eso dice, el que salve su vida la perderá. ¿Por qué? Porque la perdemos por tontos. Y aquí no estoy diciendo de que, no vengan, no les va a pasar nada. El virus existe, ¿se pueden enfermar? Claro, todos nos podemos enfermar. Pero ¿en dónde está el punto? Porque nada más cuando se trata de Dios, sí, no, me voy a contagiar. Pero cuando se trata de andar ahí, como diría un padrecito, una frase, andamos ahí de chimiscoleros por todos lados, no va a pasar nada y todo bien. Pues no, es precisamente qué es o cuál es el lugar que le estamos poniendo a Dios. De eso se trata este evangelio. Se trata de qué tanto estamos viviendo nuestra fe, qué tanto estamos soportando. Y podríamos decir ahí, que no lo dice, pero ya lo dijo anteriormente, seremos perseguidos, claro. Podrán decir cosas de nosotros, claro. Les está preparando el Señor. Ha sido un discurso que, si mal no recuerdo, casi 8 días llevamos con este discurso desde que les dijo que los iba a mandar a la misión. Y viene todo el punto de decirles, miren, pero no, cuídense de esto. Sí, creo que fue, si mal no recuerdo, el miércoles o el viernes pasado que el Señor decía en el Evangelio, pues los perseguirán, los llevarán ante la justicia, tendrán que padecer contra reyes y gobernadores, pero no se apuren, porque el Espíritu Santo les revelará lo que tienen que decir. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para poder estar siempre de acuerdo al plan de Dios. Lo que es importante es lo que sigue. ¿Cuántas veces nosotros somos presencia de Dios ante nuestro prójimo? Y es algo que tenemos que serlo, es algo que tenemos que aprender a vivir. Por eso dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Pero ¿cómo van a recibir al Señor si nosotros no somos testigos? Si nosotros no estamos viviendo en esa paz, en esa armonía. Es ahí donde dice un canto del padre Cesario Garabay, que se llama Id y enseñad. La parte final, la última estrofa. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. ¿Qué tanto reflejo el rostro misericordioso de Dios? ¿Qué tanto reflejo el rostro redentor de Cristo? ¿Qué tanto reflejo el rostro amoroso del Espíritu Santo? ¿Y esto para qué? Para que busquemos. Entonces todo tiene que ser vida, belleza y armonía. Pues sí, pero ¿en dónde empieza? Desde mi propia conversión. Cuando yo saco todo lo que no es de Dios, puedo ser más capaz de amar. Cuando yo expulso de mí el pecado, yéndome a confesar, saco todo aquello que me impide reflejar el rostro de Cristo. Porque entre más gracia tengamos, más vamos a ser testigos. Y eso es lo que el Señor nos ha pedido. Vayan y anuncien. Esto se lo está diciendo a los apóstoles, pero también nos lo dice a cada uno de nosotros. Desde el día de nuestro bautismo estamos llamados a ir y anunciar a nuestros hermanos que el Señor está,
que el Señor nos ama, que Él como un Padre amoroso está esperándonos, pero cada vez que lo ofendemos, cada vez que no hacemos su voluntad, pues Él nos espera todavía para que regresemos pidiéndole perdón. Y Él nos va a perdonar. A veces decimos, ay no, es que ya ni Dios me va a perdonar. Mentira, Dios te perdona todo. Lo único que quiere es de que tú te perdones también, te arrepientas, pidas perdón y trates de no volver a pecar. Por eso el Señor cuando se encontraba con alguien que pues obviamente había pecado o había ofendido a Dios, siempre le decía, ve en paz y no vuelvas a pecar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos ver la obra de Dios, podamos ver la misericordia de Dios. Y viendo la obra de Dios, viendo la misericordia de Dios, entonces sí, nosotros busquemos hacer siempre esa entrega, siempre podamos buscar hacer las cosas que a Dios agradan. Y de esa forma, pues estaremos dando ese servicio a los demás y tendremos nuestra recompensa. Aquí en la tierra, ciertamente, pero sobre todo, nuestra recompensa en el cielo, nuestra recompensa en la casa del Padre. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.